Bienvenidos a Ecos del Abismo. Mi esposa y yo habíamos planeado nuestra boda desde hace meses. Todo estaba listo para la ceremonia al aire libre, en un jardín apartado rodeado de bosque. La lista de invitados estaba cerrada. Cada persona era especial para nosotros, pero al final, los nombres familiares no podían faltar, aunque algunos apenas los veíamos. La ceremonia comenzó puntual, y todos los invitados estaban en sus lugares. Mientras caminaba hacia el altar, noté una figura al fondo, un hombre alto y delgado que no reconocía, vestido con un traje oscuro. Su presencia me pareció extraña, pero decidí ignorarlo, convencido de que sería algún amigo lejano de la familia. Después de la ceremonia, nos dirigimos al área de las fotos con nuestros padrinos y familia cercana. Sentí una leve incomodidad al ver que el hombre del fondo se había acercado al grupo sin decir palabra. Mis amigos intentaban bromear, pero cada vez que alguien reía, él susurraba algo entre dientes. Nadie podía oírle claramente, pero el ambiente se volvió tenso. Nadie se atrevía a mirarlo directamente. Al movernos hacia el área del banquete, él seguía a una distancia prudente como si no quisiera alejarse de nosotros. Mi esposa y yo intercambiamos miradas nerviosas. Ninguno quería admitir que notaba su presencia. Mientras saludaba a los invitados, sentí una mano helada en mi hombro. Me giré, y ahí estaba él, su rostro inexpresivo. Me dijo con voz baja: «Felicidades por tu unión. Este día marca el inicio de algo más grande». Apenas pude responder. Su mano fría seguía sobre mi hombro, y al intentar retirarme, noté que sus dedos parecían aferrarse a mí. Finalmente, lo solté con una excusa vaga y busqué a mi esposa. Pasaron los minutos y traté de olvidarlo, pero de repente, en cada rincón al que iba, parecía verlo observándonos, como si estuviera en todos lados al mismo tiempo. Finalmente, durante el primer baile, vi su figura entre las sombras del jardín. Pero esta vez, me di cuenta de algo espeluznante. Nadie más parecía percatarse de su presencia. Era como si solo yo pudiera verlo. En un momento, me acerqué a mis padres para preguntar si lo conocían, pero cuando les describí al hombre, sus rostros palidecieron. Mi madre susurró: «Ese es. No puede ser. Está muerto». Ellos me contaron que, hacía años en la boda de un familiar lejano, un hombre extraño apareció sin invitación y desapareció sin dejar rastro. Tras un misterioso accidente que ocurrió esa misma noche, comencé a sentir un terror indescriptible al pensar que este extraño podría estar relacionado con alguna tragedia. Decidí vigilarlo durante el resto de la noche, sin saber qué era realmente. La noche avanzó y, mientras algunos invitados se retiraban, noté que el extraño se acercaba cada vez más. Cuando mis padres lo vieron de nuevo, se alejaron sin decir una palabra, visiblemente asustados. Durante el brindis, sentí que una sombra me cubría. Al girarme, él estaba justo a mi lado mirándome con unos ojos vacíos y fijos. Me susurró: «Nos veremos pronto». Me congelé. Intenté hablar, pero las palabras no salían de mi boca. Solo sentía cómo el aire a mi alrededor se volvía más denso y opresivo. De repente, el extraño desapareció entre la multitud, como si se hubiera desvanecido en el aire. Nadie más lo había visto tan de cerca, y cada vez que intentaba describirlo, las palabras no alcanzaban a explicar la extraña energía que emanaba. Al final de la noche, mientras mi esposa y yo subíamos al auto para ir al hotel, volví a sentir esa presencia. Miré hacia el retrovisor y lo vi sentado en el asiento trasero, con una sonrisa sombría. En ese momento, entendí que no se trataba solo de un hombre extraño en nuestra boda. Había algo mucho más oscuro que se había colado en nuestras vidas. Aceleré el auto, decidido a llevarnos lo más lejos posible, pero la figura continuaba apareciendo en cada reflejo, cada sombra. Parecía que sin importar cuánto huyéramos, él nos seguiría siempre. Al llegar al hotel, revisamos cada rincón de la habitación. Parecía seguro, pero aún sentíamos su presencia. Sabíamos que, desde ese día, no estaríamos solos.
Bienvenidos a Ecos del Abismo. Desde pequeña, mi abuela me decía que no se debía mirar fijamente a los espejos en la oscuridad. Sin embargo, nunca creí en esas supersticiones, hasta el día de mi boda. Esa noche, mientras me preparaba frente al enorme espejo antiguo de la suite nupcial, sentí un extraño escalofrío recorriéndome la espalda. Cuando alicé mi vestido y miré al espejo, vi algo que me dejó paralizado. Un rostro ajeno, con una expresión de tristeza infinita, mirándome desde el reflejo. Pensé que era una ilusión, el cansancio, pero esa noche estaba a punto de revelarme lo contrario. Durante la ceremonia traté de olvidarme de aquella visión. Mi prometida se veía radiante y todos nuestros seres queridos estaban ahí, pero en algún rincón de la iglesia sentía una mirada fija sobre nosotros. Mientras nos tomaban las fotos, volví a notar la figura reflejada en una ventana cercana. Estaba en el fondo, en las sombras, observándonos sin mover un músculo. Intenté ignorarlo, pero cada vez que pasábamos junto a alguna superficie reflectante, ahí estaba esa figura. Parecía seguirnos, solo visible en los reflejos. Mi esposa comenzó a notar mi incomodidad. Le conté que sentía que alguien nos observaba en los espejos, pero ella pensó que era una broma. Intenté reírme también, aunque el miedo se hacía más intenso. Al llegar al salón, vi un gran espejo antiguo que decoraba el lugar. Evité mirarlo directamente, pero sentía que algo en él estaba esperándome. No podía sacudirme la sensación de que algo oscuro había entrado con nosotros. Mientras bailábamos, mi vista se desvió un instante hacia el espejo. Ahí estaba esa figura, pero esta vez se movía, como tratando de salir de la superficie brillante, como si el cristal fuera un umbral. Cerré los ojos un segundo, y cuando los abrí, la figura estaba justo detrás de nosotros en el reflejo, tocando el hombro de mi esposa. Me congelé de miedo, incapaz de advertirle. Después del baile, sentí la necesidad de comprobar el espejo. Me acerqué, y al ver de cerca el reflejo, noté que el rostro era idéntico al mío, pero sus ojos estaban vacíos, llenos de una tristeza insondable. Sentí que me susurraba algo, pero no podía entenderlo. El reflejo me miraba con una expresión de advertencia, como si quisiera decirme algo que no podía comprender del todo. Me aparté rápidamente, y al girarme, mi esposa me miraba confundida. Trató de tranquilizarme, pero yo sabía que algo siniestro estaba sucediendo. Aquello no era una alucinación. Ese ser estaba atrapado en los reflejos. A medida que avanzaba la noche, el reflejo se hacía cada vez más nítido y sus movimientos más desesperados. Era como si intentara atravesar el cristal y tomar mi lugar. Me alejé de los espejos, evitando ver cualquier reflejo. Pero en cada superficie, incluso en los cristales de las copas, podía ver esa imagen distorsionada, cada vez más cerca. Finalmente, en un momento de desesperación, decidí enfrentarme al espejo. Al mirarlo fijamente, el reflejo sonrió y levantó la mano en un gesto burlón, como si me estuviera invitando a entrar. Sentí que algo tiraba de mí, y por un instante vi cómo mi rostro comenzaba a distorsionarse, a fundirse con el vidrio. Parecía que ese ser quería arrastrarme al otro lado. Mis amigos me encontraron al borde del desmayo. Nadie entendía lo que sucedía, y yo tampoco tenía palabras para explicarles. Solo sabía que debía mantenerme lejos de cualquier reflejo. Al final de la noche, cuando subimos al auto, miré el espejo retrovisor y vi mi reflejo. Pero este ya no me devolvía la mirada. En su lugar, sonreía con una mueca siniestra, como si hubiera encontrado finalmente su libertad. Desde ese día, trato de evitar los espejos y cualquier superficie que pueda reflejarme. Pero cada tanto, en el fondo de algún reflejo, veo esa sonrisa, esa sombra, recordándome que aún me observa, esperando su oportunidad. Sabía que algo se había colado en mi vida en mi boda, algo oscuro que habita entre el cristal y la realidad. Bienvenidos a Ecos del Abismo. La noche antes de mi boda, decidí pasarla en el mismo hotel donde sería la recepción. Quería descansar y asegurarme de que todo estuviera perfecto para el gran día. Mientras hacía una última revisión en el salón de eventos, me encontré con una sala apartada y olvidada que nadie mencionó en los preparativos. La curiosidad me ganó y entré. Era un pequeño vestidor con un espejo antiguo y ajado, y en un rincón,
un vestido de novia viejo, amarillo por el tiempo. Algo en esa habitación me hizo sentir incómodo, pero decidí no darle importancia. En ese momento, a la mañana siguiente, mientras me arreglaba, recordé ese vestidor. Pregunté al personal del hotel al respecto, pero todos decían que no existía tal lugar. Me pareció raro, pero preferí no pensarlo más. La ceremonia transcurrió sin problemas, pero durante la recepción comencé a sentir una presencia extraña. Cada vez que miraba al fondo del salón, creía ver una figura vestida de blanco, entre las sombras. En un momento, mientras conversaba con mis amigos, noté que alguien observaba desde la puerta. Era una mujer con un vestido de novia antiguo, muy similar al que vi la noche anterior en ese vestidor. Mi esposa me preguntó si estaba bien, pues parecía nervioso. Le expliqué lo que había visto, pero ella solo me sonrió y dijo que debía ser mi imaginación. Aún así, no podía quitarme esa imagen de la cabeza. Mientras la noche avanzaba, cada vez que miraba hacia esa puerta, la mujer parecía acercarse un poco más. Era como si se deslizara lentamente hacia el centro del salón. En cierto punto, desapareció. Pensé que tal vez me estaba obsesionando, pero entonces un amigo se me acercó y me dijo que también había visto a alguien en el umbral. Me quedé helado. Decidí investigar y me acerqué al pasillo donde estaba el vestidor. Al abrir la puerta, ahí estaba el vestido, colgando en el mismo lugar. Pero esta vez parecía limpio, casi como si estuviera recién preparado para una boda. Me alejé rápidamente, y al girarme, vi a la figura de la mujer en el espejo del vestidor. Su rostro estaba cubierto por un velo desgastado, y no podía ver sus ojos, solo un vacío oscuro. Mi respiración se aceleró, y mientras intentaba apartarme, sentí un frío penetrante en el aire, como si ella estuviera allí, mirándome de cerca, esperando algo de mí. Regresé al salón sin decirle a nadie lo que había visto, pero mi esposa notó mi palidez. Ella intentó calmarme, diciendo que todo era parte de los nervios de la boda. Durante el baile, sentí nuevamente una presencia detrás de mí. Miré hacia el reflejo en una ventana, y ahí estaba la mujer del vestido antiguo, observándonos con una intensidad perturbadora. Esa noche, mientras recibíamos felicitaciones, noté que algunos invitados también comenzaban a mirar hacia la puerta con inquietud. Alguien incluso me preguntó si había invitado a otra novia. Desesperado decidí volver al vestidor y cerrar la puerta para siempre. Sin embargo, al llegar, el lugar estaba completamente vacío, ni rastro del espejo o el vestido. Mientras miraba el lugar desolado, escuché un susurro cercano. ¿Dónde está mi novio? Mi piel se erizó, y cuando me giré, la mujer estaba a escasos centímetros extendiendo sus brazos hacia mí. Corrí de vuelta al salón intentando procesar lo que había visto. No entendía si era un fantasma o algún tipo de energía atrapada, pero estaba claro que buscaba algo o a alguien. Al final de la noche, cuando subimos al auto para marcharnos, noté en el reflejo del retrovisor su figura a lo lejos observándonos mientras nos alejábamos. Desde ese día, cada aniversario de bodas veo su reflejo en alguna superficie cercana, con el mismo vestido antiguo y mirada desesperada. La mujer del vestidor aún me sigue, como si buscara completar una boda que nunca ocurrió. Entendí entonces que, en esa noche, habíamos compartido nuestro día con alguien atrapado entre el amor y el dolor eterno, alguien que jamás logró alcanzar su final feliz.